Muy buenos días, hermanos, que el Señor os bendiga. Hoy es un día especial, hoy es un día de celebración. Como todos los domingos celebramos que nuestro Señor Cristo Jesús resucitó, dio su vida por amor a nosotros y al tercer día resucitó. Y esa misma vida por encima de la muerte, es la que Él nos da a ti y a mí por su gracia y misericordia. Y este mensaje lo encontramos a lo largo de las Escrituras, a lo largo de la palabra de Dios. Y hoy celebramos precisamente eso, que tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra de Dios en nuestro idioma, incluso en diferentes versiones. Esto hace poco tiempo no era así. De hecho, la Biblia en nuestro idioma como tal aún no cumple 500 años. Antes, pues tenías que aprender latín, griego, hebreo o arameo. Si querías, entonces, si es que tenías acceso a una Biblia en ese idioma. Pero hoy en día la tenemos a nuestro alcance, porque Dios así lo ha querido, porque Él quiere que su iglesia se forme y se cimente, que haga su raíz en la palabra de verdad. Y no hay una palabra verdadera fuera de la boca de Dios. Y Él quiere que su iglesia también lleve a cabo la misión que Él le ha dado. Y es que Él, antes de ascender, dijo: id y haced discípulos. Esta es nuestra misión, esta es nuestra vocación, ir a ser discípulos. Tú y yo, todos, no es trabajo de unos pocos, es trabajo de todos los que formamos parte de la iglesia. Y formamos parte de la iglesia todos los que tenemos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, esto se llama sacerdocio universal. Quiere decir que tú y yo hemos recibido el llamado de llevar el mensaje de Cristo Jesús a otros. Pero no solo predicarlo, lo hemos estado estudiando durante toda la serie que hemos seguido, sino también vivir el Evangelio, vivir el mensaje de Cristo Jesús. En otras palabras, que Cristo sea evidente en ti y en mí. Cuando tu compañero de trabajo, de estudios, de el proyecto que hayas encaminado, cuando tu familiar con el que vives o la persona con la que vives te ve a ti, tiene que ver a Cristo Jesús en cómo hablamos y también cómo callamos, en lo que hacemos y lo que no hacemos, hacia dónde vamos y hacia dónde no vamos. Y podríamos seguir. Y si vamos a la palabra de Dios, nos encontramos con dos de mis cartas favoritas, de mis libros favoritos. Aquí tengo que admitir que he sido un poco subjetivo, ¿no? Y hoy vamos a estar estudiando no Colosenses, que es lo que normalmente toca, pero ya que hoy celebramos que tenemos la palabra de Dios, celebramos el Día de la Biblia, pues hoy vamos a saltar, vamos a hacer un parón para ir a Primera y Segunda de Timoteo. Vamos a estar saltando entre estas dos. Y es que aquí encontramos a Pablo, ya lo conocemos, pues hemos estudiado bastante sus epístolas y las seguimos estudiando, pero también y él lo llama hijito, a su hijo. No era realmente su hijo, pero esta relación era tan cercana como la de un padre y un hijo, un maestro y un discípulo. Y entonces Pablo, el maestro, el siervo de Dios ya veterano, ya experimentado, le aconseja a su hijo, a su consiervo, pero menos experimentado, sobre el ministerio y sobre la manera en la que debe vivir, pues la fe, el cristianismo. Y por lo tanto es altamente práctico. Encontramos aquí muchas enseñanzas que nos ayudan a madurar en la fe.
a ser personas que crecen en Cristo Jesús. Y el llamado que recibe Timoteo es el mismo llamado que tú y que yo hemos recibido por parte de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y es que Timoteo ha hablado un poco sobre lo que se espera de cada miembro de la iglesia, especialmente, por supuesto, de los líderes de la iglesia. Y podemos resumirlo en una palabra, pero vaya palabra, y es irreprochabilidad. Una palabra que desde luego no usamos en nuestro día a día, pero que es muy importante. Alguien irreprochable es alguien que vive de tal manera que no se le puede reprochar nada. En otras palabras, no se le puede llamar la atención. No hay nada que corregir. No que él no acepte corrección. Es que vive de tal manera que es raro que tenga que ser corregido. Pero en caso de ser corregido, lo aceptaría. Una persona humilde, una persona que realmente encarna a Cristo Jesús y que lo predica no solo con su boca, sino también con sus acciones. Y cuando vamos a Primera de Timoteo 4, nos encontramos con un llamado muy fuerte de Pablo a Timoteo. Un llamado, hermanos, que tú y yo experimentamos también. Y dice Primera de Timoteo 4, del 11 al 15. Timoteo, iglesia de Orihuela, hermano, tú y yo, ¿qué debemos hacer? Dice, manda y enseña estas cosas. Nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que recibiste mediante profecía, cuando los ancianos te impusieron las manos. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu progreso sea manifiesto a todos. Un llamado poderoso, un llamado en el cual Pablo le exige mucho a Timoteo. Y esta es la exigencia que nosotros también recibimos. Esto es lo que vamos a estudiar hoy. Lo que Dios espera de ti y de mí. ¿Y de qué manera? Esto, pues, tiene todo que ver con la palabra de Dios. Padre Santo, te pedimos que hoy nos ayudes a entender lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Entendemos, Señor, que tú exiges madurez, que tú quieres que sigamos creciendo, que no nos estanquemos. Padre, entendemos también que cuando te declaramos Señor y Salvador, se espera que en nuestra vida tú seas evidente. Por lo tanto, Señor, ante estas palabras que recibimos nosotros también, estas palabras que encontramos en la Biblia, en las Escrituras, pues, Señor, ayúdanos a cumplir el llamado que recibimos de ti. A ser cristianos maduros en la fe, que predican a tiempo y fuera de tiempo, con sus hechos y con su boca, que testifican las grandes cosas que ha hecho y sigue haciendo el Señor en cada uno de nosotros. Padre, el mundo está deseando conocerte. El mundo está deseando ver una iglesia que encarna a Cristo Jesús, en la cual se evidencia a Cristo Jesús. Por lo tanto, Señor, sigue transformándonos, sigue moldeándonos, Señor. Sigue quitando todo aquello que no te agrada. Pon en nosotros, oh Señor, un espíritu de humildad, un espíritu que acepta corrección, un espíritu de firmeza en tu palabra. Gracias, Señor, porque la podemos estudiar día a día y podemos, Señor, hacerlo en nuestro idioma, incluso en diferentes versiones. Qué maravilla, qué bendición más grande
Pues te pedimos por aquellos que no la tienen, Señor, en su idioma. Te pedimos que sigas animando a todos aquellos que se dan a la labor de la traducción de la palabra. Y que pronto, Señor, pronto podamos decir que todos los idiomas tienen una Biblia escrita en ese idioma. Porque tu misión para la iglesia es llevar este mensaje hasta el fin del mundo. Pues ayúdanos, Señor, a llevarlo en esta pequeña porción llamada Orihuela y predicarla allá donde estemos, porque estamos seguros de que las personas de esta ciudad, tú las tienes en tu corazón y tú quieres que vengan al arrepentimiento y a la vida eterna en Cristo Jesús. En ti oramos y en ti ponemos este tiempo. Amén. Muy bien, pues como hemos dicho, un llamado exigente. Ese es el llamado que tiene Timoteo. Tiene que ser ejemplo. En otras palabras, que tiene que desbordar palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, de manera que cuando la gente vea a Timoteo puedan ver cada uno de estos atributos, que sea irreprochable, palabra importantísima que cada uno de nosotros debemos encarnar. Y si bien la misión que Dios nos da es exigente, la tarea pues sería ¿de qué manera hacemos frente a esta tarea? ¿De qué manera podemos ponernos como ejemplo de estos atributos? ¿De qué manera podemos alcanzar esta irreprochabilidad? Y el texto que hemos visto nos da la clave. No es una labor que no podamos llevar a cabo. No es una labor imposible, sino no sería demandado de nosotros esto. Ahora, es una labor que hay que llevarla a cabo paso a paso. Y es entonces cuando en el 13 dice, ocúpate de la palabra, de la lectura. Hermanos, ¿queremos ser cristianos maduros? ¿Queremos ser cristianos irreprochables? Pues la pregunta es, ¿la palabra de Dios en tu casa permanece cerrada? ¿Se abre? ¿Estás estudiando, te estás ocupando en la lectura de la palabra? No hay crecimiento si no hay estudio de la palabra. Ocúpate de la lectura, en la exhortación. La lectura de la palabra es adquirir este conocimiento que viene de la boca de Dios. La exhortación es animar a otros a vivir esta palabra de Dios, a vivir coherentemente. Y es que no es solo presentarte como ejemplo de palabra, de conducta, de amor, de esperanza, de fe y de pureza, es animar a otros para que se presenten también como ejemplo. Ocúpate en la lectura de la palabra. Ocúpate en la exhortación. Ocúpate en la enseñanza. Y es que no es solo animar a otros a vivir según el Evangelio, es encaminarlos, es enseñarles a vivir conforme a la palabra de Dios. Pero no podemos enseñar y exhortar si no nos hemos ocupado primeramente de la lectura de la palabra. No podemos ser maestros si no somos alumnos. No podemos enseñar si no hemos sido enseñados por la palabra de Dios. Pablo quiere que Timoteo se ocupe del estudio y la predicación de la palabra.
De manera que en el 15 dice, ocúpate en estas cosas. Mira cuántas veces está diciendo, ocúpate, trabaja en ello, no estés pasivo. Ocuparse es algo activo y no de un día, no de dos, es de siempre, es algo permanente. Ocúpate en estas cosas hoy y mañana. Este verbo sigue estando en presente. Ocúpate en estas cosas y pasado mañana ocúpate en esto. Y así, y así, y así. Es un trabajo de por vida. El estudio de la palabra no es cuando leo de Génesis a Apocalipsis y terminé. No. De Génesis a Apocalipsis, de Génesis a Apocalipsis, de Génesis a Apocalipsis, de Génesis a Apocalipsis, hasta el final de nuestros días. En el orden que sea necesario. A lo mejor un día dices, de Apocalipsis a Génesis, pero hazlo. Porque este es nuestro llamado, hermanos. Así como el Señor nos ha llamado a la predicación de la palabra, también nos ha llamado al estudio de la palabra. Celebramos el Día de la Biblia un domingo cada año, como costumbre, como tradición, pero la Biblia no la abrimos solo ese domingo o solo los domingos. Es algo constante. Ocúpate en esto. ¿Quieres ser un cristiano maduro e irreprochable? Ocúpate primero del primer paso. Si no, no hay crecimiento. Este es el mismo llamado que Timoteo recibe, es el mismo llamado que tú y yo recibimos hoy. Sé ejemplo. ¿Quieres ser ejemplo? La palabra, hermanos. Dios nos llama a presentarnos como un ejemplo perfecto, porque nosotros debemos evidenciar a Cristo. No un ejemplo que en esto sí y en aquello no. O un ejemplo de palabras pero no de conductas. No, un ejemplo perfecto. Irreprochabilidad. Eso espera el Señor de ti. Vaya tarea. Qué gran tarea. ¿Cómo llevaremos a cabo esto? La palabra capacita, recuerda, ocúpate en la palabra. O en otras palabras, y mira cómo lo manifiesta en la segunda carta de Pablo a Timoteo. En segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Ya os dije que íbamos a saltar de un lado para otro. Pero es que así tenemos el panorama completo. Y dice segunda de Timoteo 3, 16 al 7. Con un énfasis muy claro en la palabra de Dios. ¿Y por qué es que debemos ocuparnos en el estudio de esta y en la predicación de esta? Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente instruido en toda buena obra. Dios demanda de nosotros que seamos un ejemplo perfecto. Y gloria a Dios porque su palabra nos capacita para ser perfectos. La palabra de Dios capacita para ser perfectos. De manera que Dios no solo exige de ti perfección, Él te perfecciona. Él no te está exigiendo algo que no puedes llevar a cabo, que no puedes alcanzar. No, porque Él mismo es el que se ocupa de que en ti la palabra crezca y sea cimentada y sea vivida y sea predicada. De manera que ante esta gran tarea que hemos recibido como iglesia, no estamos solos. La palabra de Dios es esencial para el crecimiento. Sin la palabra de Dios no podemos ser cristianos maduros. ¿Por qué? Porque su palabra es
inspirada por Él. Y esta palabra, hermanos, subrayadla porque es importantísima. Cuando dice que es inspirada, no quiere decir, como solemos decir, no, es que, sobre todo cuando estamos enamorados, es que mi amada me inspiró y entonces empecé a escribir una poesía bonita. No, no quiere decir ese tipo de inspiración. Y es que la palabra inspirado quiere decir, así como cuando inspiras, pues del aliento de Dios, de la boca de Dios. La palabra proviene de Dios porque es su palabra. No habla de Dios, es de Dios. Él usó a muchas personas para que hoy podamos tener la palabra al completo. Todo lo que necesitamos saber de Dios lo encontramos en su palabra. Y todo lo que encontramos en su palabra proviene de Él. De manera que, hermanos, así como hemos recibido el llamado de presentarnos perfectos, tenemos una palabra que proviene del perfecto. Por eso es que recibimos ese llamado. Por eso es que tú y yo tenemos esa gran exigencia de presentarnos como personas irreprochables, como ejemplos ante una sociedad que vive en tinieblas de un Dios que es luz verdadera. Aparte de ser inspirada por Dios, o mejor dicho, porque es inspirada por Dios, vemos que también es útil para enseñar. ¿Y te acuerdas? Timoteo había recibido las órdenes, la tarea, la misión, el ministerio de la enseñanza. Y la palabra de Dios es útil para enseñar, para reprender y para corregir. Y es que la exhortación, el animar, a veces tiene mucho que ver con reprender y corregir, para instruir, para edificar, para perfeccionar. Es capaz de perfeccionar a los hijos de Dios. Dice que la palabra es para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente instruido para toda buena obra. De manera que este llamado que recibimos no podemos cumplirlo si no pasamos por la palabra. Vuelvo a preguntar, ¿la palabra de Dios, la Biblia, en tu casa permanece cerrada? No debe permanecer cerrada, debe estar abierta, y no solo abierto, tiene que estar siendo estudiada y vivida por cada uno de nosotros, de Génesis a Apocalipsis, de Apocalipsis a Génesis, al completo, Antiguo y Nuevo Testamento, toda, al completo, toda Escritura es inspirada por Dios. De manera que al completo es lo que necesitamos para ser perfectos. La Biblia capacita para la labor que Dios nos ha dado. Y por último lugar, hemos tenido este llamado exigente, pero tenemos la palabra que nos capacita. Y en último lugar, una realidad importantísima respecto a la palabra de Dios en nuestra vida. Y es que aquí en el mismo capítulo que estamos viendo, 1 de Timoteo 3, si saltamos un poquito hacia atrás, al 14 y al 15, vamos a encontrar una de las características de Timoteo. Y dice, así que tú, Timoteo, mantente firme en lo que has aprendido y te has sido encargado. ¿Recuerdas lo que le ha sido encargado? Que debe permanecer, ocuparse de la lectura de la palabra, de la exhortación, de la enseñanza. Bueno, pues mantente firme en lo que has aprendido y te has sido encargado,
pues sabes de quién has aprendido y que desde la niñez sabes las Sagradas Escrituras. Y mucha atención aquí, que te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo había aprendido desde la niñez las Sagradas Escrituras, estas en las que tiene que permanecer firme, en las que se debe ocupar. En otras palabras, antes ya hizo la labor que ahora a él le corresponde y le enseñó a él. Ahora le toca a él ser el maestro. Esto es una cadena, hermanos. Ninguno nace sabiendo, se dice así, ¿no? Ninguno nace sabiendo. Pero gracias a Dios por las personas que estuvieron antes que nosotros y nos enseñaron. Pues nosotros debemos aprender para a su vez enseñar a otros. Y esto tampoco es tarea de unos pocos. No. Tú y yo, cada uno de nosotros debemos ser cristianos maduros que enseñan el Evangelio, la palabra de Dios, al completo. Con nuestra boca y con nuestras acciones. Y la cadena continúa. Y solo hace falta que se elimine un eslabón para que la cadena se rompa. Esta es una realidad de nuestra iglesia. Siempre estamos a una generación de que la iglesia termine. Por supuesto, esto no pasará porque Dios levanta personas siempre dispuestas a enseñar y siempre habrá un remanente fiel a Cristo Jesús, pues la iglesia no depende de nosotros, sino que es de Cristo. Pero entendamos esto, Él nos ha dado una labor y si fallamos, de aquí a unos años, ya no tendremos esta iglesia. Pues seamos fieles, seamos responsables hoy. Desde la niñez sabes las Sagradas Escrituras. Y qué alegría escuchar ahí los pasitos, ¿no? De vez en cuando incluso alguno tira algo y se escucha un estruendo. Esto es bueno, hermanos. Hay niños, están aprendiendo. Sigamos orando porque vengan niños nuevos. Y por los que no tuvieron el privilegio de poder aprender las Sagradas Escrituras desde la niñez, no te preocupes. Las Sagradas Escrituras siguen siendo capaces de formarte hoy. No es tarde. Estás a tiempo. Esta es una labor de toda la vida. Por lo tanto, firmes, hermanos. Pero veamos ese final. Las Sagradas Escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y es que las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, contiene el Evangelio puro, sin añadidos, sin quitarle nada. Contiene el mensaje necesario para alcanzar el entendimiento de la realidad que tú y yo vivimos, que somos pecadores, necesitados urgentemente de un Salvador, y que este Salvador solo puede ser Dios. Y por eso alabamos y glorificamos a Cristo Jesús, que es Dios encarnado, 100% Dios, 100% hombre, que tomó mi lugar como pecador en esa cruz y me dio lo que no merezco, que es la vida eterna. Este es el mensaje que encontramos tan precioso. Desde el principio de la creación, desde el Génesis, todo nos apunta hacia esta persona central en la historia, que se llama Jesucristo, hasta el Apocalipsis, que nos apunta a la obra que Cristo Jesús, y gloria a Dios, pues ya ha hecho en esa cruz. De manera que en Génesis se adoraba a Dios por aquel que habría de venir. En Apocalipsis se adora a Dios por aquel que ya vino. Y hoy, en el tiempo de la iglesia, ya estamos viviendo ese tiempo del Apocalipsis, ¿no? En el que alabamos a Dios porque Cristo Jesús ya hizo la obra necesaria para la salvación de la humanidad. Y eso lo encontramos aquí,
en la palabra de Dios. ¿Sabes? No han sido pocos los que cambiaron de alguna u otra manera la iglesia, revolucionaron, crearon o empezaron un avivamiento en diferentes partes del mundo. No fueron pocos los que llegaron a Cristo solo por la lectura de la Biblia. No fueron pocos, porque la palabra de Dios es suficiente para entender lo que necesitamos para ser salvos. También lo expresa en 1 de Timoteo, en el 4. Y es que si os habéis fijado, me dejé un versículo para terminar este capítulo. Le dice Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues al hacer esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Y esta es otra maravilla. Si persistes en la palabra de Dios, muchos otros, por tu ejemplo, por tu vida, por lo que predicas, pueden llegar a conocer a Cristo Jesús. Dios te quiere usar para que estas palabras de vida eterna, de verdad, tan preciosas y tan anheladas por muchos, lleguen a los corazones. Pero no podemos llevar a cabo esto sin tener cuidado de nosotros mismos, de la doctrina y persistir en ello. O en otras palabras, sin el estudio exhaustivo, diario y la práctica también diaria y exhaustiva de la palabra de Dios. Es un llamado exigente, pero la palabra de Dios es la que nos capacita. Solo en la Biblia encontramos el mensaje de salvación, pues esta proviene del Salvador mismo. De manera, hermanos, que estudiemos la palabra de Dios. Gocémonos, y no hay mejor manera de gozarnos en Cristo Jesús por su palabra que estudiándola y viviéndola. Si no conoces a este Cristo Jesús, hoy es el momento, hoy es el día. Él te puede salvar y Él te puede dar vida eterna. Y los pecados quedan borrados en el pasado, no volverán a ser expuestos ante ti, porque Cristo Jesús los borró en la cruz. Sobre este mensaje estaremos estudiando también la semana que viene. Estaremos viendo este mensaje según Colosenses, pues este mensaje, y voy a decirlo para que quede también un poco la intriga, patas arriba. Un evangelio totalmente patas arriba. ¿Qué quiere decir esto? Lo estaremos estudiando. Pero hoy, no olvides, Cristo Jesús es el único que salva. Y si ya eres hijo de Dios, no olvides el llamado que Él tiene para ti. Sé irreprochable. Preséntate como ejemplo. Estudia la palabra. Predícala y enséñala. O como dice 2 de Timoteo 4, del 1 al 2, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, yo te requiero que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Argumenta, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza. A ocuparnos en el estudio y en la predicación vivida de la palabra de Dios, la única que salva. Padre Santo, gracias por este mensaje tan precioso que encontramos en la Biblia y solo en la Biblia. Un mensaje de salvación para todo aquel que cree en Cristo Jesús como su único Señor y Salvador. Oh Padre, te reconocemos como el único que puede salvar.
Entendemos que como tu palabra dice, somos pecadores, pero la obra de Cristo Jesús nos puede declarar justos, declarar hijos de Dios. Y ante esta realidad no podemos hacer otra cosa que agradecerte, que glorificarte, que bendecir tu nombre. Y ante esta realidad, pues Señor, también queremos cumplir con este compromiso que tu palabra nos da, con este llamado que cada uno de nosotros recibimos, ser irreprochables, ser perfectos. Y te glorificamos, oh Señor, porque tu palabra es la que nos capacita para llevar a cabo esta misión que tú nos has dado. Empezando por la salvación. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración desde tiempo atrás hasta la eternidad, Señor, desde el principio de los tiempos hasta el final de estos, Señor, sean dados a ti, solo a ti, porque eres el Dios todopoderoso que nos ha amado con un amor sin condición, sin fin, y nos ha alcanzado. Y no solo nos ha dado la salvación, sino que también nos forma y nos da lugar en la predicación de esta salvación. Gracias, oh Señor. Pues ante ti nos comprometemos a ser responsables, a obedecer a lo que tu palabra dice. Bendito tu nombre, bendito tú, Cristo Jesús, Señor y Salvador. En tu santo nombre ponemos todo esto en tus manos. Oramos y agradecemos. Amén.